Le damos la bienvenida a la psicóloga Julia Alderete. ¿Cómo está, Julia? Buen día, Lourdes. Bien, bueno. Porque en realidad siempre digo Julia, y vos sos psicóloga, especialista en todo lo que tiene que ver con las terapias que tienen que ver con los problemas alimenticios, ¿no? Exacto, exacto. Entonces hay que poner las cosas en orden, porque a veces la confianza mata al hombre. Yo te digo, pues, Julia, no, psicóloga Julia Alderete, ahí va. Y es especialista en estos temas. Hoy vamos a hablar de comida y emoción. Hoy vamos a hablar de comidas y emociones. Bueno, como siempre, tiramos ¿no? como un titular para empezar nuestra conversación. Obvio, ¿no? lógico. Pero bueno, la comida y las emociones obviamente es el trasfondo de todos los trastornos alimenticios, ¿no? Dependiendo de la conducta que tengan. Entonces hoy la invitación es como más bien a pensarnos, a parar, a vernos, a cuestionarnos y a ver cómo es nuestro vínculo con la comida y cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? El prestar atención a ver cómo es mi vínculo, cómo me relaciono con la comida, si tapo emociones, si las identifico, ¿no? Porque a veces en el día a día andamos de un lado para el otro, en modo automático, y ni siquiera paramos a cuestionarnos cómo estamos, ¿no? Y todo ese de pasar desapercibido. Ni qué comimos, ni cómo lo comimos. Ni el por qué. Ni el por qué lo comemos. Son como preguntas que son bien importantes. Exacto. Y más cuando uno tiene como que tomar contacto con el alimento, es por qué comí eso, en qué momento, si era el momento que tenía que comerlo o no. Exactamente. Si era horario de comer o no, ¿no? Totalmente. Por eso hoy la conversación, el encuentro va por ese lado, ¿no? Por parar, mirarnos y pensar y conectar sobre todo con lo que nos pasa y con lo que nos sentimos, ¿no? ¿Qué emoción te hace comer, no? Exactamente. ¿O qué emoción no te hace comer? Porque exactamente, puede ser que me haga comer o que no, ¿no? Claro. Y que no siempre esto tiene que terminar en un trastorno alimenticio, ¿no? Esto nos pasa por lo general a todos en algún momento de nuestras vidas. Claro. El tema, bueno, obviamente cuando hablamos de patologías, cuando esto ya se vuelve un hábito y es la vía de escape frente a lo que me pasa, ¿no? Por eso es la invitación al pensarnos y sobre todo al parar y mirarnos, ¿no? Parar de esa vorágine de todo el día y bueno, ¿qué nos pasa? Conectar con nosotros mismos. Y esto que vos decías. ¿Cómo haría, o sea, en lo práctico, ¿no? Porque es fácil como decirlo desde ahí, pero cuando vamos a hacerlo, en realidad es todo un desafío. Totalmente, no es sencillo. No, claro, es un desafío el tratar de identificar con qué emoción estoy comiendo y cuáles son las emociones que a mí me pasó de darme cuenta cuáles eran las emociones que me llevaban como a devorar, ¿no? Exacto. O sea, el enojo para mí es una de las... El enojo y el cansancio. O sea, esas dos era como tipo, como cualquier cosa, no me importa qué hora, ni me importa el volumen, ni me importa la calidad. Exacto. O sea, era, bueno, directo. Sí. Era el tapar, el anestesiar. Exacto. La comida termina teniendo esa finalidad, ¿no? Exacto. De anestesiar las emociones. Entonces, claro, de repente alguien que nos está mirando dice, bueno, sí, pero ¿cómo hago? O sea, ¿cómo sería el podernos observar? Que tomamos un día de fin de semana, tomamos un día entre semana. ¿Cómo armamos ese esquema? Sí, no es sencillo, es todo un desafío, pero es eso, sobre todo eso, el empezar a parar, ¿no? Y yo creo que es cuando nos empieza a hacer ruido cierto tipo de conductas, que ahí es cuando nos damos cuenta en realidad que hay algo que no está funcionando muy bien, ¿no? Porque si no, cuando uno está metido en todo eso es como que siguen lo mismo. Sí. y no puede parar, no puede realizarse ese parate, ¿no? Exacto. Entonces es como eso, cuando hay ya alguna conducta que nos hace ruido o empieza a aparecer algún malestar o alguna consecuencia también, claro. ¿no? Porque si paso tapando mis emociones, por ejemplo con la conducta de comer, llega un momento que mi cuerpo empieza a cambiar. El estómago te dice estoy lleno, me siento mal. Sí, hay un montón de alertas físicas reales que sentimos. Es que aparte de eso de las alertas, a ver, nuestro cuerpo nos da la alerta de hambre y de saciedad. Exacto. Cuando se come tan emocionalmente, las dos pasan desapercibidas o están tan entreveradas que no hay registro de eso. Entonces uno come hasta sentirse mal físicamente. Sí, o todo el día sin comer. O todo el día sin comer, que es el otro extremo, ¿no? Claro. Y ahí aparecen las consecuencias quizás más visibles si esto es una conducta que se sostiene en el tiempo, ¿no? En el caso de comer va a haber un aumento de peso y en el caso de que el estómago se cierre va a haber un descenso, ¿no? Exacto. Entonces esas son quizás las cosas más visibles y que nos hacen ver, bueno, acá hay algo que no está bien. Yo sé que vos no sos nutricionista, que vos sos psicóloga, pero, por ejemplo, en un día saludable, ¿no? O sea, ¿con qué frecuencia deberíamos comer? O sea,
de repente anotarlo, por ejemplo, agarrar un cuaderno y decir desayuné esto, por ejemplo, anotar podría ser un buen ejercicio. Y ayuda, puede ser un ejercicio que ayude. Depende de la persona también, porque hay personas que quizás uno les pide que haga un registro y se vuelve una conducta más obsesiva aún, ¿no? Ajá. Eso depende de la personalidad de cada uno, pero puede ser una buena herramienta. Y cuestionarnos, bueno, ¿por qué estoy comiendo? ¿Es realmente hambre lo que tengo o hay alguna emoción que estoy tapando? ¿Me pasó algo? ¿Me enojé? ¿Me peleé? ¿Me siento sola? ¿Estoy triste? ¿Estoy llenando un vacío? Empezar como a cuestionarse por qué estamos comiendo. Esa pregunta que vos decías hoy al principio es fundamental. Bueno, estoy comiendo por hambre, estoy comiendo porque me pasó algo, porque estoy triste, porque estoy sola, porque me enojé, porque me peleé, porque me pasó X hoy en el día, ¿no? Pero el registro puede ayudar, ¿sí? Claro. Y también el ver la forma en que comemos, ¿no? Porque muchas veces es un comer voraz. Sí, ¿en qué tiempo? Exacto. O sea, cuando empecé mi proceso decía, bueno, media hora, si a ti media hora comiendo, y yo empecé comiendo 5 minutos, o sea, yo comía 5 minutos. Claro. Entonces media hora me pareció una eternidad. Yo decía, ¿cómo hago yo para hacer durar esto en media hora? Ya era mucho tiempo, ¿no? Y eso es como que un súper proceso de, Totalmente. Bueno, silencio mi mente y me concentro a esto y voy por acá. Totalmente, hacer un registro más consciente de ese momento de la alimentación y que no sea un tragar, un devorar, ¿no? Exacto. Y eso también ayuda a que, a que dar el tiempo a que llegue el mensaje al cerebro que estoy saciado. Exacto. Si no, nunca llega, entonces ahí es que habilito el seguir alimentándome. Sí, ¿no? sí. Es como que hay que estar alerta a todas esas cosas. Y sí, vos decías cuántas comidas al día. Y lo ideal sería 6 comidas al día. Mínimo 6. ¿No? Las 4 principales y agregar 2 colaciones, una media mañana, una media tarde, que eso también ayuda a regular la ansiedad, ¿no? Y los tiempos es fundamental. Y eso yo creo que es importante para los extremos, aquellos que tienen un peso desmedido o aquellos que tienen un peso insuficiente. O sea, estos dos asegurándonos de repente esas 6 comidas o 8 comidas, es decir, bueno, cada 2 horas tengo que comer. Exactamente. Y es como un desafío de las dos puntas, ¿no? Totalmente. Es como el decir, bueno, desayuné a qué hora, a las 7, bueno, a las 9 tengo que estar comiendo algo nuevo, o a las 11 o a la 1, ¿no? Es como, por eso hablaba yo del registro. Que ayuda, ¿no? Y es ese orden que se necesita, porque dentro de este comer emocional empiezo a desordenarme y ya no sé ni el cómo, ni el por qué, ni la calidad, ni nada, ¿no? Sí, calidad, cantidad y que se desordena en ambos sentidos, ya sea que coma de más o que coma de menos. Exacto. ¿no? Entonces por eso es tan importante ese orden exterior y por eso es importante también la consulta con profesionales que nos vayan guiando, ¿no? Y dando esas pautas para poder ordenarnos y bueno, dependiendo de los extremos, poder llegar a ese punto medio y sobre todo saludable. Exacto. ¿no? Y encontrar, herramientas saludables para gestionar las emociones. Sí, la alimentación va de la mano siempre de la nutrición y una ayuda terapéutica, un psicólogo, hasta que uno como que encuentra ese lugar, porque a veces cualquier problema de peso no solo se arregla desde la nutrición. Exacto. Hay un factor emocional, psicológico, que es muy importante y eso se logra en el espacio terapéutico más las herramientas externas de ese orden que es fundamental, porque la persona cuando estás en esa situación está desordenada, desorientada y descontrolada, entonces ese orden que no puede encontrar internamente, que después de un proceso lo va a lograr, pero para empezar a cambiar esto es necesario ese orden externo y es el orden con la alimentación, el control de los tiempos, el registro de las ingestas ayuda mucho, ¿no? Y bajar también los tiempos, aumentar en realidad los tiempos de la comida, porque en realidad es eso, se suele hacer en muy poquito tiempo. ¿no? Entonces estirarlo, que uno, como decías, ¿cómo hago para hacer la comida? ¿Cómo algo que hacía en 5 minutos lo hago en media hora? Era como tortuoso, pero bueno, es como una de las bases eso. Exactamente. O sea, comer 8 comidas al día y que las comidas principales tienen que ser en media hora. Exactamente, y eso ayuda a regular la ansiedad, que es lo que dispara este vínculo con la comida, ¿no? Sí. Entonces es prestar atención a eso. Y lo otro es eso, y cuestionarnos, esa invitación a cuestionarnos y a reflexionar, ¿cómo estuvo mi día? Decías, ¿qué podemos hacer eso? Capaz que al terminar el día, como pasar raya, ¿no? Y decir,
cómo estuvo hoy, qué me pasó, cómo me sentí con lo que pasó, porque capaz que en el momento me generó un montón de emociones, alguna situación, por ejemplo, no sé, en el trabajo, me enojé, y en el momento ni lo registré porque seguí en esa dinámica laboral y no lo pude registrar. Pero cuando termino el día, pasar raya y decir, bueno, ¿qué me pasó? ¿Cómo me sentí con lo que me pasó? ¿Me generó algo? No. Y empezar a cuestionar, bueno, y eso lo volqué en la comida, comí de más, no comí, ¿no? Empezar como a identificar. Sí, son los dos. Exactamente, no es uno solo, son las dos partes. Son los dos extremos los que se ven tocados por eso. Y la invitación es a eso, ¿no? A reflexionar, a cuestionarnos, y bueno, y si la comida en algún momento empieza a ser un tema de amenaza, de incertidumbre, de inquietud, bueno, ahí es para estar alerta, ¿no? Claro, consultar. Exactamente. Dejarnos ayudar. Totalmente. De eso se trata. Gracias, Julia, como siempre. Gracias, Lourdes. Bueno, nosotros continuamos.